bienvenidos al episodio 10 del podcast. Hoy hablamos con una divertida divulgadora del mundo de la salud y con un profundo discurso detrás. Es la conocida nutricionista Victoria Lozada, que suma día a día miles de seguidores en su cuenta de Instagram Nutrition is the New Black, gracias a la manera como cuenta la obsesión o la mala relación que muchas veces tenemos con el tema de la alimentación. Es máster y especialista en trastornos de la conducta alimentaria, autora del libro La Buena Nutrición, y hoy lo vamos a dar todo para entender la relación que hay entre los trastornos y el mundo healthy. ¡Empezamos! Soy Nuria Coll, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente, y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Vicky, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Nuria, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias a ti por dedicarnos unos minutos. Yo tengo una espina clavada con Victoria Lozada y es que en un festival que se llama Como Festival que montamos nuestra empresa, un año tuvimos que anular la fecha, cambiarla de fecha y entonces la agenda de Vicky ya no estaba disponible, con lo cual tenía pendiente al menos encontrar otro espacio para saciarme ahora que con COVID no podemos hacer festivales y que nuestros seguidores y nuestros fans que ya habían comprado la entrada para ver tu charla y habíamos vendido como más de 125 tickets en aquel momento, no te pudieron ver, tuvimos que hacer devoluciones. Bueno, una super historia con Vicky Lozada, con lo cual no nos hemos podido conocer en Barcelona como teníamos planeado y pensé, esta es la mía en el podcast porque tengo muchas ganas de hablar contigo, ya sabes de qué, y vamos a contarlo a la gente, porque tú tienes tus obsesiones y yo tengo las mías, y las mías, que también te entrevisté una vez en Soy Como en escrito, ya el otro día recuperaba la entrevista y digo, si ya se lo pregunté aquella vez, qué manía que tengo, pero te cuento mi obsesión porque tiene un sentido. Ok, muy bien. El Buenísimo. tema es que con mi pareja hace muchos años que hablamos que cuando yo divulgo temas de alimentación saludable, que tengo un punto bastante friki y a veces un poco talibán, él me dice, ¿tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes? Que la gente no está tan cuerda como tú a veces, o se lo pueden tomar demasiado al pie de la letra y tú lo estás diciendo y después en tu vida eres mucho más flexible, pero el mensaje que llega es tan exigente que si la gente se lo toma al pie de la letra, empiezas a crear como una obsesión para que la gente se cuide, que ojo, que esto se llama ortorexia. Y yo pensé, ostras. Hemos tenido recurrentemente esta charla en los últimos años y yo creo que contigo es con la mejor persona que puedo reflexionar de eso, porque no sé si piensas que el mundo healthy se nos ha ido de las manos. Hemos creado en una parte, espero que muy pequeña de la población, una obsesión enfermiza, que no sé si se llama ortorexia o no, pero sí que hay gente demasiado pendiente de la comida saludable. ¿Crees que es así, no? Supongo. Mira, la verdad es que sí, pero es como todo depende. Entonces, yo creo que en cierto punto, el hablar de la nutrición y de la salud y de la alimentación de esta forma era necesario. Pero hasta cierto límite, porque yo empecé a ver en consulta, y por eso es que también me preocupé más, porque yo estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria, pero empecé a ver en consulta muchos más casos de personas que estaban, quizá no con un diagnóstico, así como tal, como lo que es un trastorno, pero con mucho perfeccionismo, mucha rigidez. Entonces eso me llamó bastante la atención porque no lo veía tan seguido antes. Entonces allí fue que me empecé a preocupar un poco más y creo que sí que ha tenido mucho impacto la forma en la que se ha divulgado, ¿no? En nutrición. Evidentemente no es la única culpable, por supuesto que no, Que pero sí que creo que ha tenido mucha influencia.
Y lo difícil es encontrarla, porque tú decías, era necesario y bueno, da sentido nuestro trabajo, ¿no? Claro. Pero no porque dé sentido nuestro trabajo, sino es que era necesario contar a la gente que la industria agroalimentaria desde los años 70 cambió radicalmente, ya no se comía cocina tradicional y hemos pasado a la cultura de los potes y paquetes, Mm. que de comida tienen poco, ¿no? O sea, contar estas verdades e intentar recuperar la tradición de cocinar, que es una cosa que no se lleva, Total. y dejar de comer tanto azúcar y tal, bueno, era interesante. Ujú. Mi duda es, esta obsesión que ves en consulta, ¿son personas que tienen un problema psicológico o que ha derivado también a un problema en su organismo? Es decir, Mm. una persona con anorexia sufre una enfermedad porque emocionalmente tú haces un análisis que ya puedes diagnosticar que lo padece, pero a la vez se sufre por su organismo porque tiene un peso muy bajo y está desnutrida Claro, o lo que fíjate, sea, ¿no? esto En el caso de la ortorexia, sí. ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué les pasa? Mm. Fíjate que hay veces que esto es una pregunta, aunque parezca que es fácil, es complicada de responder, porque em, no se sabe si fue primero el huevo o la gallina. O sea, hay veces que empieza por una rigidez mental, por una estructura demasiado, en el caso estoy hablando del perfeccionismo, ¿no? Porque em, hay otros TCA, pero en este caso en anorexia, en ortorexia, hay más tendencia hacia ese lado, ¿no? Entonces, claro, no se sabe si primero es que hay una base de una persona tiene una tendencia a tener una personalidad obsesiva, perfeccionista, em, muy rígida, muy controladora, ¿no? Ahora, luego también es verdad que si ya tenemos este tipo de personalidad, y una persona de este estilo se topa en las redes con un mensaje de esto sí, esto no, esto es malo y esto es bueno, esto es prohibido y permitido, puede, por supuesto, exacerbar estas problemáticas, ¿no? Pero también es verdad que luego hay veces que no se sabe si es primero eso o lo otro, porque una persona que esté en búsqueda de algo, en búsqueda de trabajar en sus hábitos, no tiene por qué ser búsqueda de perfección en absoluto, pero que encuentre con este mensaje un poquito a veces polarizado, porque sí es verdad que hay muchas personas que lo están haciendo genial. A mí me parece que el cambio de hábitos es importante y la información es poder y hay que seguir informando en contra de la industria alimentaria. Pero cuando ya vemos mensajes que son hasta, me parece, pro TCA, yo he visto mensajes en redes que son de, bueno, si vas a comerte un dulce, mejor hazlo viéndote en el espejo, en traje de baño para que no te den ganas de comértelo viéndote lo horrible que estás, ¿no? Por ejemplo. O sea, una cosa loca. Mm. Entonces, si encontramos este tipo de mensajes, que son bastantes, y que a veces se llevan hasta un punto bastante extremista, la persona que estaba buscando quizá este cambio de hábitos llega allí, se puede confundir un poco y lo lleva sin saber más, porque la gente a veces no va para la consulta, sino que simplemente se queda con lo que lee en las redes. em, y se mete en ese mundo del perfeccionismo, en la rigidez y se pone bastante obsesivo. Entonces, sí hay una problemática psicológica, pero no se sabe bien si es primero una cosa o la otra. Lo que se sabe es que sí, que hay en la ortorexia también hay una situación, no quizá tan grave del miedo a engordar tan fuerte que hay en la anorexia, que es una de las cosas que más la caracteriza, pero sí hay esta necesidad de estar constantemente pensando en lo que vas a comer, en qué no vas a comer, qué no deberías comprar, en hacer listas de la compra cada rato, en aislarse, si no hay un lugar a donde vayan sus amigos que sea compatible con su estilo de vida. Y todo esto se parece bastante a una anorexia. Se parece muchísimo, incluso es un paso que hay veces que después de la anorexia se va para la ortorexia. Entonces, Bueno, sí, es está que hay muchos estudiado. nutricionistas que han pasado o coaches Sí, nutricionales que han sí. pasado por la anorexia y ahora están haciendo difusión de la alimentación saludable porque pasaron de la obsesión de la comida al amor por la comida, pero Ujú. claro, eh, hasta cierto punto, ¿no? Porque si vienen de una anorexia quizás ya tienen una personalidad de obsesiva compulsiva
y les es fácil irse a la ortorexia por el perfil de persona que son, no por nada. Sí, sí, por la personalidad y también te digo algo, y por la carrera. Porque yo creo que nosotros estamos muy expuestos como estudiantes de nutrición cuando lo fuimos y como después, ¿no? Ya para ejercer, a este tipo de conducta, porque es que todo el tiempo en la carrera te dicen eso. No deberías tal, deberían la gente adelgazar, todos deberíamos tener un IMC tal, el peso ideal, las fórmulas, que si todo... Ah, sí, este es el mensaje Sí, en la sí, es universidad. muy radical. La escuela, las corrientes usualmente son así. O sea, si alguien no está dentro de unos rangos que según la ciencia del IMC, que son a veces muy extremos también, no estás allí, ya tienes que mandar a adelgazar sí o sí. Te enseñan otras cosas, pero es verdad que el enfoque usualmente primario es ese. O sea, una de las mayores cosas que nos enseñan, por ejemplo, en técnica dietética o en nutrición humana, es el cómo adelgazar a la gente. Si tú dices alguna vez en Instagram que cuando piensas que te prepararon para pasar consulta todo el día y enchufar a la gente a hacer dieta sí o sí, pero también es verdad que es motivo principal de consulta, que no es que tú Sí, pongas a dieta a la claro. gente, es que la gente te viene y te pide siempre esto. Exacto, sí. Sí, sí, Es sí. decir, no sé tampoco dónde empieza, ¿no? La sociedad es la que eh, todo el día quiere adelgazar. Bueno, de esto hablaremos también, ¿no? De si hay necesidad o no, porque es evidente que hay mucho sobrepeso y obesidad infantil Ujú. y tenemos que ir con cuidado. Pero sí que es verdad, siguiendo con las influencers, que yo pensaba que no era tanto un mensaje que se da desde la carrera, sino un poco de guerra abierta entre nutricionistas o que Instagram hace daño en el sentido de obsesionarte porque ves a la otra que está fabulosa, que está fantástica, que sale con su desayuno perfecto, con la foto perfecta del aguacate perfecto y tú no puedes ser menos. Te levantas el día siguiente y tiras 150 fotos desde tu móvil hasta que tienes un resultado parecido y también con las mancuernas porque ¿qué será de ti si Claro. no haces hit como todo el mundo y tu cuerpo es perfecto y te haces ahí una foto perfecta de tu pierna y tu pie y tu bamba y tu mancuerna, ¿no? Que yo estoy harta de ver esto, pero es como que hay como una obsesión mayor con las redes Sí, para parecerse y porque entras en bucle en esta obsesión de, ostras, mira todas las otras, qué vida perfecta. ujú. Y de hecho es muy difícil encontrar una nutricionista que no esté delgada, delgada, delgada. Sí, Es difícil. sí, sí es bien difícil. Y en toda la vida hemos Que pensado no en puede eso. ser esto, porque tú sales a la calle y el mundo real no es así. No, no es Y así. no sé por qué las nutricionistas tenéis la presión de estar súper delgadas. Y es verdad que Exacto. los michelines, lo hablaremos después, bueno, pueden después tener relación con enfermedades cardiovasculares y tal. Pero oye, en el IMC hay una franja de 23, 24, 25 que no es delgada como las nutris. Claro, claro. Y con todo y eso, fíjate, yo he investigado mucho al respecto porque me llama mucho la atención esto. Y, y hay muchos, claro, a mí esto no me lo dijeron en ningún lado, ¿no? Tuve que buscarlo yo, pero hay muchos estudios referentes a carga alostática, estrés, inflamación, enfermedades cardiovasculares, porcentaje de grasa, grasa visceral, todo esto, ¿no? En referencia también incluso al estigma del peso, ya no solamente a lo que representa tener peso o no, sino a lo que para una persona que tenga peso más allá de lo que se supone que es normal, cómo lo vive esa persona. Y muchas veces es más inflamatorio, más importante para la enfermedad, para las enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, y bueno, de nuevo la carga alostática, que tiene mucho que ver con la modificación del ADN y la genética para luego presentar enfermedades problemáticas o crónicas en el futuro, tiene más carga a veces el estigma, el llevar ese sobrepeso y esa discriminación que muchas veces viene con el peso, que el propio peso. Es impresionante. Pero esto Sí, no, o sea, es una relación estudiada, ¿eh? sí, estudiadísima. Y es muy fuerte porque esto no nos lo dice absolutamente nadie. O sea, tengo yo que buscarlo. E incluso el tema de las dietas, y por eso es que a mí no me gustan nada, es que muchas veces con las dietas y con los dietistas crónicos, la gente que hoy vive de dieta en dieta, que muchas veces nos vienen a la consulta, no, yo he hecho de todo, yo he pasado por todos los nutricionistas y he hecho naturados, he hecho todo. Eso es el clásico dietista crónico que viene a la consulta. Mm. Y esto es más problemático para el metabolismo, para el corazón, incluso para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares después de tener determinados porcentajes de grasa y índices de grasa visceral, que es la grasa abdominal,
Es peor una persona que sube y baja de peso que una persona que incluso tiene un índice de grasa visceral un poquito más elevado de lo que se supone que debería tenerlo según estos rangos. Y está estudiado también. Entonces, mira, la verdad es que todo depende de cómo sean los hábitos de la persona. Y por eso es que a mí me molesta tanto porque nos han enseñado a reducir a la persona a un número y a una cosa que a veces ni se sabe bien cómo es su salud sin ver otros parámetros. Y esto es por eso que a mí no me gustan tampoco las influencias y las cosas en Instagram, porque parece que si ya tienes los cuadritos, la tableta, ya, ya estás perfecta, ya eres salud, ya eres saludable, ya eres una persona inspiradora para un estilo de vida de calidad, ¿no? Y nada que ver, o sea, no tenemos ni idea. Ahí faltan factores y determinantes sociales y mentales que no se ven en ningún lado. Mm. Estoy de acuerdo con eso, pero cuando se difunde la celulitis, que es un poco genética y no tiene que ver en si te estás siguiendo unos buenos hábitos alimentarios, Sí, compro el mensaje. Pero cuando la celulitis, en vez de celulitis, la foto es de Michelines sí. o de una mujer con una clara obesidad siendo aplaudida por ser portada de una revista, me gusta y a la vez me hace sufrir. Me gusta mucho porque estoy harta Ujú. de las mujeres de pasarela, del mensaje sexista vinculado a todo el estereotipo que hemos sufrido las mujeres desde querer una Barbie cuando somos pequeñas Sí, y todo el daño que esto nos ha hecho y nos sigue haciendo. Tanto es así que yo te digo, yo te estoy haciendo de abogado del diablo y soy la primera, Vicky, que yo siempre quiero adelgazar claro. y vivo con este tormento. Con lo cual, cuando miro cuentas como las tuyas, bueno, lo que me haces de entrada es, aparte de reírme, mm, por ser tan atrevida y tan diferente a todos y tan original, me haces reflexionar mucho, Qué bueno. profundamente, porque yo tengo muchos deberes por hacer por culpa de esta cultura de que yo compraba muchas revistas femeninas cuando era joven, mi madre las compra aún, Sí. las tenía siempre en casa, Ujú. desde la super pop de mi generación hasta la Clara, la Cosmopolitan, la Woman, Mm. y las seguimos consumiendo. Es decir, yo estas revistas las he visto en todas las partes de nuestra casa toda la vida. Con lo cual, Ujú. yo he crecido con eso, pero ahora que me dedico a la alimentación saludable, me parece súper peligroso Ujú. apoyar a mujeres obesas, Ujú. porque es como irnos al otro lado y también es muy peligroso, porque no es lo mismo una celulitis que la grasa abdominal, Claro, yo ¿no? entiendo de dónde viene esa preocupación, pero no podemos saberlo, fíjate. Es verdad que, fíjate que hay una diferencia en cómo yo transmito las cosas. A mí, por ejemplo, hay una corriente que me gusta, pero que no me termino de casar con ella, que se llama salud en todas las tallas. Porque se volvió igual una cosa mercantilista, un método, ¿no? Entonces no me meto ahí, pero me gusta un poco el mensaje que viene. Pero sin embargo, por qué me gusta? Porque hay una cosa clave que es importante entender aquí. ¿Hay salud en todas las tallas? No, es imposible. Es imposible que haya salud en todas las tallas porque, como bien dices, hay personas que sí que tienen una problemática a nivel de volumen, que es ya cuerpos grandes, cuerpos más gordos, que son excesivos para su estatura, para su salud, para lo que están haciendo ellas, lo que sea que actividad que estén haciendo, y tienen salud comprometida. Esto es imposible que se consiga, así como tampoco hay salud en personas que son muy delgadas, sin simplemente, o sea, simplemente viéndolas no podemos saberlo, ¿no? Pero ¿puede haber salud en todas las tallas? Sí puede. Y esa es la gran diferencia. No podemos aseverar, no podemos decir que tenemos la verdad absoluta y aseverar que todo el mundo tiene salud. No, es imposible, no lo podemos saber, porque hay personas que tienen un peso que no está bien para ellas y hay personas que tienen un peso muy por debajo y otras muy por encima. Pero puede haberlo, hay personas que tienen sobrepeso según el IMC y que están perfectas, que tienen una salud ideal, que hacen ejercicio, que tienen un índice de grasa corporal o un índice de grasa visceral que es un poco más elevado de lo que se supone que tiene que estar, pero son personas activas, tienen unas analíticas perfectas. Entonces, ya nos hemos dado cuenta, incluso la ciencia lo ha demostrado así, la verdad es que no lo digo yo, yo lo he visto en consulta igual y por eso es que me llamó mucho la atención el tener que forzar a alguien a adelgazar, que no a cambiar sus hábitos, que no es lo mismo, simplemente porque quiero que entre a en un IMC. Eso no tiene sentido si no vamos a hacer una educación nutricional. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. La gente que le mandan a adelgazar simplemente porque tienen un IMC que no está dentro de lo normal o porque tienen un índice de grasa visceral que es un poco más por encima,
de lo según, de lo recomendado, pero no vemos hábitos, no vemos estrés laboral, no vemos ambiente, no vemos cómo es la relación de esa persona con su comida, cómo es su historia dietética, cómo es su imagen corporal, qué hábitos tiene, si le gustan ciertas comidas. Por supuesto, el sistema muchas veces no nos deja preguntar absolutamente nada de esto, sino que tenemos que irnos a privado. Eso es una tristeza porque el sistema ya estructuralmente hablando, tenemos que cambiarlo absolutamente todo para que de verdad que pueda haber una mejor investigación en la salud de las personas. Entonces, por el tiempo y por el sistema y por lo que tú quieras, nos reducimos a eso. Vemos que hay una persona que tiene un poco de sobrepeso, entre comillas, y ya, tiene que adelgazar. Pero ¿por qué tiene que adelgazar? ¿Por qué mejor no cambia sus hábitos? ¿Por qué mejor no aprende a comer? ¿Por qué mejor no le damos la información necesaria Eso para... seguro. Claro, esa es la gran diferencia. Sí, Me gusta mucho que me digas que las analíticas pueden salir bien de una persona con claro sobrepeso, que sí. pero, Sí, ¿y en el futuro? ¿Cómo tienes la certeza que porque hay puede muchos haber una estudios. salud débil, invisible a hoy, Sí, que aparezca mañana con porque problemas ya está estudiado, metabólicos? está estudiado. Mira, yo hice un seminario este año muy fuerte, me pareció fuertísimo, de dietética crítica. Me costó bastante hacerlo porque me pareció que tenía que reaprender todo lo que sé en mi vida. Interesante, Es dietética heavy, crítica. sí, es heavy. Luego te paso algunas cosas si quieres. Muy bien. Es muy interesante y vi aproximadamente 200 estudios, y se siguen haciendo más, de personas que se han estudiado a largo plazo, ya no a corto plazo, porque tú sabes qué pasa, que hay muchos estudios cortoplacistas y de cortes pequeños sobre dietas, ¿no? De que, bueno, el adelgazar mejora componentes y factores determinantes de salud cardiovascular, de carga alostática, estrés, inflamación, bla, 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 ¿no? Metabólicos, todo. ¿Qué pasa a largo plazo? Es imposible mantenerlo, imposible, imposible. 95%, entre un 83 y un 95% de las personas que empiezan una dieta la terminan, la fallan, o sea, es imposible mantenerlo. Ahora, después de eso, ¿qué sucede? Los mismos componentes vuelven a reactivarse, o sea, vuelve a haber el problema inflamatorio, el problema cardiovascular, luego hay peor cosas porque hay más ansiedad, hay más problemas con la relación con la alimentación, bla, 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 ¿no? Y entonces se ha estudiado y se han hecho metaanálisis recientes, incluso en el 2020 vi dos muy potentes, sobre cómo las personas que tenían un sobrepeso, entre comillas, pero que se cuidaban, que más o menos tenían una actividad física, no tenían tanto estrés por el tema del estigma, tenían un progreso a largo plazo maravilloso, más de 2 años incluso se revisó, y hay unos que eran a más de 5 años, que muchas veces los cortes de estudios de dieta son a 6 meses, un año, una cosa así, y no se revisa más nunca, ¿no? Entonces, oye, hay mucha información, hay muchos estudios. Lo que pasa es que eso no lo dice nadie habla de esto. O sea, nadie nos dice en la carrera, mira, saben que existen personas que no son normativas, que no entran dentro del IMC y que están bien y que les van a romper la cabeza cuando ustedes vayan cuando, cuando vayan a su consulta porque ya no van a saber qué hacer porque están perfectas. Entonces, mira, la verdad es que incluso ya se vio que a largo plazo el mantener esa estabilidad de esa grasa visceral, que es una de las más problemáticas que todo el mundo dice, la grasa visceral es la que peor salud cardiovascular te puede traer, bla, bla, bla. Pero resulta que si es estable, que si permanece parecida durante toda la vida, no hay Mm, ningún problema. mm, Ujú. El problema más brutal. grande es cuando varía tanto. ¿Y cuándo varía tanto? Cuando la gente se pone a hacer dietas como loca. Ese es el gran problema muchas veces. Sí, sí, el efecto yo-yo sí que Ujú. había oído muchas Terrible. veces, ¿no? Que puede ser fatal para la salud Fatal, de las sí. personas. Eh, una cosa es grasa me has convencido. Vamos bien. No te preocupes, yo Ya después sabía que te me voy a pasar. convencerías mucho en este podcast. ¡Qué rabia! Mira, y te voy a pasar mucha bibliografía, que es lo que me parece interesante, para que lo revises, porque es muy interesante. De verdad que es muy bonito Muy guay. leer sobre esto, sí. Lo que ya no me gusta tanto es el tema de la gordofobia versus hacer apología de qué Sí, guay que es estar rellenito. sí, Y te lo claro, digo yo que lo estoy, ¿eh? O sea, es decir, yo me tendría que sentir cómoda, no rellenita, ¿eh? Estoy normal. claro. Estoy con un IMC en la franja alta, lo he estado toda mi vida, soy estable con mi grasa abdominal, así Bueno, que estoy de perfecto. coña. Estoy de coña. Ya Me, sabes me entonces dejas que muy estaba todo tranquila. bien. No, pero te lo digo por eso, porque depende de si defiendes una cosa o no, dices, claro, claro, como tú estás, como tal, vale, que los oyentes sepan que yo estoy así. Claro, Partiendo de eso,
no compro nada Sí, esa apología de que está súper bien y que lo que os pasa es que tenéis una fobia a la gordura. claro, Bueno, sí, sí sí, que tengo un poco de fobia a la sí, y gordura. yo O sea, es también. verdad, tengo una enfermedad mental que la he sufrido por la cultura que tenemos, ya Ujú. lo he dicho antes, pero, estas campañas haciendo apología me dan miedo. Yo te entiendo, porque yo también lo sentí, y más siendo nutricionista. Pero te explico por qué a mí no a mí me gustan. ¿Por qué? Porque era hora de que se visibilizara un cuerpo que no fuera el normativo. Porque cuando yo era chiquita, yo nunca vi una role model, una persona a la que yo pudiera seguir que se pareciera a mi cuerpo. Nunca, jamás. Sí, Entonces, sí, yo total. sentía que yo era rara, entonces, ay, entonces yo estoy mal. Yo estoy mal porque yo no tengo ninguna, no veo a nadie que se parezca a mí, eso no tiene sentido, más bien, y yo siendo latina, más aún, que yo tengo piernas grandes, caderas grandes, y nunca vi una persona que se pareciera. Entonces, fíjate, hay una delgada línea entre promover y aceptar. Aceptar no es lo mismo que promover, aunque parezca que sí. Lo que pasa es que a mí el lenguaje me parece clave. Y creo que el aceptar es decir, mira, y por eso me gusta más el body neutrality que el body positivity. Ahorita ya te digo las diferencias, ¿no? Para que también la gente sepa. Una cosa es decir, sí, vamos a ser todos gordos y gordas y todos nos vamos a amar con nuestras grasas y Michelin. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con el mensaje que a mí me gusta promover, que es, si tú eres gorda, si tú tienes este tipo de cuerpo, no esperes a vivir, no esperes a llegar a una delgadez para empezar a vivir, porque es que te vas a pasar toda tu puta vida. No sé si se pueden decir groserías aquí. Tanto. Este, ok. No esperes hacer eso porque es que jamás lo vas a lograr. Muchas veces va a ser imposible para ti porque tu cuerpo es el que es. Si nosotros a veces podemos aceptar que hay una persona que tiene, no, es que ella es de contextura delgada. No, es que ella es una persona delgada. ¿Por qué no podemos aceptar que hay una contextura que es más grande? Y que Sí, sí, hay, está claro. y que hay No, muchísimos no, tipos de... es heavy cómo de infeliz puede ser una mujer, porque sobre todo pasa en mujeres esto, Sí, sí. estar toda la vida con Toda el run la run en la vida. cabeza de Toda. que no tienes el cuerpo que desearías, ni te pones la ropa que Claro, ni desearías. el que tendrías que tener, es que yo tendría que tal. O sea, no es ya ni siquiera el que, Bueno, que no te gustes, ¿no? Que te claro, veas en el espejo y no te exacto, gustes. exacto. Esto emocionalmente es Es insostenible toda la duro. vida. O sea, es que tiene que tener impacto en todas las acciones y vida que tienes Claro, es seguro. que te impacta en tu identidad, es que se convierte en lo que tú eres. Sí, sí. Y Sí, sí. nosotros como sociedad, y yo me uno a eso porque yo soy parte de una sociedad que es gordofóbica, yo soy también gordofóbica porque yo crecí en eso. Entonces es muy Claro. difícil quitar esa mentalidad. No, no es que la gordofobia está por ahí flotando en el ambiente, no, no, nosotros también somos parte de eso y yo lo reconozco y por eso Sí, justamente, es como que somos machistas también, claro, lo somos, lo somos. es que no nos lo podemos quitar de Claro, encima. y yo también lo soy, pero lo que pasa es que no quiero seguir perpetuando eso y por eso quiero visibilizarlo y hablar sobre el tema, porque creo que podemos romper muchos eslabones si lo hablamos, ¿no? Una cosa que se hable, que tiene nombre, ya empieza Está a, claro. a hablarse, ¿no? Y a mejorar. Pero Y entonces, eso que decías del lenguaje que es tan importante, ¿no? De es la eso, manera como lo justo. cuentas. Y claro, y nosotros hemos creído, y esto es un poco polémico, pero hay un término que se llama salutismo, que es que lo único que interesa es tener salud. Entonces, si hay una persona que no tiene salud, imagínate una persona con cáncer, ya no, ya esa persona está mal, ya no es parte de la sociedad, ya qué lástima que no tenga salud porque ya no vale para nada. Y nos hemos llevado a ese extremo de que la salud se ha convertido, salud solamente física muchas veces, porque no se nos olvida que tenemos salud mental, se nos olvida que tenemos salud social. La OMS, yo me canso de hablar de esto porque la OMS lo dice, no lo digo yo, por eso lo digo, que la salud es un bienestar físico, emocional y social, pero se nos olvida siempre que nuestro bienestar es mental y social. Simplemente es el estar bien, el hacer ejercicio y comer bien. Ya va, ya va, ya va. Pero ¿y dónde está nuestra relación con nosotros mismos, nuestro estrés, nuestra relación con la comida? ¿Dónde está la parte social, el acceso a salud, el acceso
a salud Mm. mental. Es que lo que tú haces no solo es todo lo que has contado hasta ahora, sino abrir el abanico. Sí, Que no continuemos con este reduccionismo de full decir, reducción. la vida tiene que ser alimentación y ejercicio. Vas más allá y es Claro, cuando incluyes descanso, estrés y también acceso a la educación. cónchale, sí, porque no puede ser que tú le digas a una población, tienes que ser más saludable haciendo más ejercicio de salud y comiendo mejor. Ok, eso me parece brutal que todos podamos tener una buena actividad física y comer bien. Eso es fundamental, por supuesto que sí, yo no le quito peso a eso. Lo que pasa es que hay que añadirle que hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo hacer eso. Ya. O sea, no sabe, porque no se lo han dicho nunca, nunca se lo han explicado, no le han dicho cómo, le han dicho, tienes que mejorar tu salud y ejercicio y tu alimentación, pero ¿cómo hago eso? Hay gente fíjate, yo viví en un tiempo en una parte de Madrid que era muy alejada del centro y era una parte más marginada, había muchos latinos allí. Y ahí no hay casi lugares para comer alimentos de calidad. O sea, porque yo tengo el conocimiento, yo me iba para otras partes a comprar, a hacer la compra. Pero me pareció muy llamativo que en muchas partes lo que único que hay es un kiosco, un bazar que te vende puros ultraprocesados. Entonces, Claro. es muy interesante que muchas veces las poblaciones más marginadas, y por ejemplo las poblaciones latinas, por ejemplo, y las poblaciones negras, usualmente son las que tienen más índices de problemas cardiovasculares, de problemas de sobrepeso y de obesidad. ¿Por qué será eso? Entonces, es muy difícil pedir desde el privilegio y decir que todo el mundo debería tener una alimentación y una salud y un ejercicio, cuando realmente no todo el mundo sabe hacerlo. Es que es difícil. Incluso hay gente que tiene mucha información y que todavía está muy confundida. Entonces, es empezar por ahí. Por supuesto, Me da mucha rabia pensar que vamos a un segmento solo de la sí, a población, mí que es clase también. media, media alta. Ujú, a mí también. Me da mucha. Y yo vivo en una burbuja, porque yo siempre creo, ay, las cosas están cambiando, mira qué bien, la gente está aceptando más el mensaje. Eso es una mentira, porque cuando tú te pones a hablar con otra gente que no está en el sector o sales a la realidad, eso, o sea, no tiene ni idea. O sea, Mm, y es una clase social, pero también es como que te interesa un poco el tema, porque yo tengo amigas que no tienen problemas económicos y ujú, compran en hipermercados ultraprocesados, ujú, saben que existe nuestra web y son muy conscientes que la leen poco y me exacto, hacen poco caso de lo que cuento, exacto, porque o me hacen las mismas preguntas 10 años más tarde, en plan, ¿esto es proteína o hidrato? Y yo las exacto, miro en plan, no puede ser, te lo he contado 1000 veces. Y tal es cual. que no les interesa mucho. Sí, es muy difícil la educación. La educación para mí es lo esencial, pero es lo más complicado. Por eso me alegra mucho que hayan surgido perfiles que hayan llegado a tantas personas con esa premisa de que hay que comer bien y que nos tenemos que acercar a la alimentación saludable. Por eso me alegra. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que es un problema. ¿Perfiles como cuáles? ¿Me estás contando gente que quizás se escapa un poco del nicho Sí, y bueno, que claro. está llegando a la masa? Sí, Carlos Ríos, por ejemplo. Ah, vale, vale. Oye, Carlos Ríos es un nutricionista con, ¿qué? 1 millón de seguidores. O sea, ¿quién Más, tiene un sí, sí, millón de brutal. seguidores en el mundo de la nutrición? Nadie. No, no, O brutal. sea, eso. Primero, Aitor Ojeda tuvo su época Sí, pero nada que y ver con empezó a esto. esclatar mucho, ¿no? Yendo a los medios de comunicación y tal, y después Carlos Sí, pero Ríos, que esto es una ya... cosa masificada. O sea, esto es un número de seguidores que tiene un artista. O sea, esto es una cosa que nunca se había visto. Y entonces, eso es brutal. A mí me parece brutal, porque incluso en poblaciones de gente joven, que eso nunca se había visto. Gente joven preocupándose no en adelgazar, en comer bien. Es lo que se preocupaban en ese entonces, ¿no? Cuando eso surgió. Y por eso me alegra. Lo que pasa es que el problema es estructural. El problema es estructural, no es un problema individual. Es un problema social, estructural y sistemático. Pero ¿qué pasa? Que hay que ir cambiándolo desde el individuo. Porque es que se lo dejamos a las manos de la estructura, eso va a tardar años, o sea, décadas, siglos. Entonces, si ya nosotros empezamos a exigir, a demandar, a hablar sobre esto, al fin podemos darle nombre y darle una cabida a la gente que nunca ha tenido cabida en esta sociedad, que es la gente que no tiene cuerpos normativos, que es la gente que tiene cuerpos grandes, que siempre ha sentido que no pertenece a la sociedad simplemente por tener un cuerpo que no es el delgado. Y eso me parece absurdo. Es el tema de que hay niños en el colegio que han visto, niños y niñas que han visto que hay panfletos y propagandas y programas que les dicen que ojalá lleguemos todos a un cuerpo delgado y ponen ejemplos de cuerpos que son los que ellos tienen, sin saber cómo se están alimentando, sin saber qué hábitos tienen, sin saber
si hacen ejercicio o no. Simplemente tienes que ser delgado. Entonces eso me parece muy fuerte, que llevemos a la gente a la delgadez sin educación. Eso es lo que más rabia a mí me da. Sí, sí, sí. Está súper claro el mensaje, Vicky. Vamos a hablar un poco de TCA, trastornos de conducta alimentaria, más allá de la ortorexia que la hemos hablado antes. También para poner cifras encima de la mesa de cuánta gente está afectando, de que seguramente tu perfil también lo ven mucha gente que está en la franja de los 12 a los 24 años, que son Sí, los jóvenes donde hay mucha afectación por anorexia, sobre todo. sí, Tercera causa de enfermedad crónica en la adolescencia, sí. poca broma. Ujú. Pero antes de ir a la anorexia y a la bulimia, pasemos antes por los atracones, porque iremos Mm, de menos a más, o lo que yo intuyo que es de menos a más. Ha habido ujú. un momento que tú has dicho la ortorexia, quizá no es tan grave como la anorexia, estamos en aquel punto medio. Sí, En cuanto a los atracones, ¿podríamos estar hablando también de eso? ¿O hay un punto en que si se te va de las manos el atracón, aquel atracón de una vez por semana, 2 veces por semana, ya estaría considerado un TCA? O sea, define un poco ok. atracón vinculado a trastorno. Sí, sí, sí. Y una cosa que quería agregar, la anorexia, además de lo que dijiste, es la primera condición mental de mortalidad, más que el suicidio, más que otras enfermedades mentales. Es la primera, Bueno, es que sí. después hablaremos de la Ujú. recuperación, Es muy qué heavy, complejidad, qué sí, complejo, es Dios. heavy. Hmm. Pues sí, los atracones son muy heavy también. Fíjate que es una de las cosas que más consultas yo tengo, más que otra conducta alimentaria. Yo igual, es verdad que no, sí, fíjate que hay unos criterios del DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, ¿no? El que más se usa para los psicólogos y todas estas condiciones mentales para tener unos criterios, ¿no? Y dicen que sí, que es más o menos un atracón por semana para tener un diagnóstico de trastorno por atracón, o al menos uno cada cierto tiempo, cada mes me parece que es lo que ellos dicen. Sin embargo, Uno cada mes ya sería patológico. exacto, es lo que ellos dicen para que sea un diagnóstico como tal. Define también atracón, ¿eh? Sí, un Porque no atracón sería ir según... a la nevera a tomarte un poco de chocolate cada Exacto. noche o que claro, ¿qué es un atracón? Sí, yo tengo amigos que me dicen: "Ay, yo creo que yo me doy atracones, me como como 3 galletas". Yo: "Bueno, eso no es un atracón, eso es un simple antojo y ya". O sea, que todos los tenemos y se acabó. Un atracón, en teoría, es un episodio de alimentación compulsiva, que se hace muy rápido, usualmente aislado, en un periodo corto de tiempo y con una ingesta bastante grande, ¿no? Digamos, hipercalórica no, bueno, no siempre tiene que ser hipercalórica. Yo he visto chicas que se dan atracones con manzana, pero es la forma, es la manera en la que se consume el alimento, de manera muy compulsiva, de manera donde hay una especie de pérdida de control, digamos. Eso es lo que mucha gente luego se relaciona y todo el mundo dice que sí, que es como que siento que me descontrolo, es un poco entre comillas la descripción. Y es básicamente un episodio donde no puedes parar de comer, sea lo que sea. Usualmente es alimentos muy palatables, alimentos ultraprocesados, muchas veces también se puede ir de dulce a salado o de salado a dulce para ir cambiando como la estimulación del paladar. Pero sí, yo he visto atracones de 7.000 calorías o 3.000 calorías, una cosa fuerte. ¿Qué Sí, dices? sí, ¿Qué dices? sí, es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Después vomitan o no? Hay gente que compensa y hay gente que no. Ahí hay una pequeña diferenciación, digamos que ellos, incluso en teoría, digamos los diagnósticos, los diferencian entre quienes compensan ya es bulimia y Ujú. quienes no compensan es el trastorno por atracón puro y duro, ¿no? Es un poco así, es la diferenciación. Eh, Pero no por vomitar, que es bulimia, que es exacto, más conocido, es menos grave. exacto, no, más El grave atracón que todavía. no compensa puede ser muy grave Sí, también. porque yo he tenido pacientes que compensan 14 veces al día. Y es muy difícil porque te puedes morir, bueno, primero que es una persona que tiene muchos problemas de reflujo gastroesofágico, de problemas en el esmalte dental, una problemática bastante grande a nivel digestiva. Y luego también hay personas, hay chicas, no ha sido mi caso porque yo no veo casos de hospital, sino que veo ambulatorio, pero he visto cuentos de gente que se le ha desgarrado el esófago y se ha muerto, evidentemente, porque el ácido del vómito pues ya llega a un punto que el esófago no lo tolera más.
En bulimia veo claramente la gravedad. Sí. En atracón sin compensar, ¿qué problemas aparecen en el organismo o en la persona? Porque quizá no tiene problemas con el peso, por ejemplo, para empezar, Pero por decir algo, sí, y sí, después tampoco tiene, quizás en analíticas todo va bien y en su día a día le es bastante llevable porque va, se atraca sí. una noche y no pasa nada o sí que pasan Mira, cosas. depende un poco, pero es verdad que hay muchos problemas porque hay mucha culpa, hay mucha, mucha culpa. Después del el atracón entra un episodio como un momento de mucha culpabilidad, mucha vergüenza, mucha humillación, no lo voy a hacer más. Luego hay búsqueda de restricción después, porque eso es el ciclo clásico del atracón. Después del atracón es, bueno, no lo voy a hacer más, me voy a restringir, pero después de la restricción, porque quien restringe luego tiene hambre, evidentemente, vuelve el atracón otra vez, y más si ya es hábito, ¿no? Además que a nivel fisiológico, el atracón es muy complejo porque personas que ya están, quizás en algún punto el atracón les daba un punto de atravesar ciertas emociones, el atracón les daba ese minuto de desconexión para atravesar cualquier emoción que quizás no podían procesar de otra manera, pero después de que eso está mejorado, el atracón sigue a veces, hasta que ya fisiológicamente se pueda trabajar, porque el atracón genera una reacción hormonal de que hay un disparo de insulina, luego hay también problemas con la satisfacción, la saciedad, la grelina, la leptina. Eso es un tema interesante porque el atracón después de cumplir, de que ya no cumpla su función, digamos, porque siempre cumple una función, sigue estando a veces a nivel fisiológico. El vómito también, a veces pasa con el vómito también. Pero el gran problema del atracón es que muchas veces hay aumentos de peso, la persona se siente bien insegura, también hay muchos problemas de relación con la alimentación, ya la persona no sabe cómo comer de otra forma, no sabe comer con conciencia, hay mucha desconexión con los alimentos, no se sabe ni a qué saben los alimentos, es como engullir simplemente, y esto es algo difícil de trabajar a largo plazo. Incluso tengo pacientes que tienen anorexia, una actualmente la tengo actualmente y ella se da atracones a veces porque, claro, la restricción es tan heavy que luego necesita darse un atracón y da mucho miedo y mucha culpabilidad. Entonces es un problema, por supuesto, esto yo lo trabajo con una psicóloga, ¿no? Porque esto al mismo. Y ya te lo iba a Sí, decir, porque sí, sí. yo como nutricionista mis capacidades son limitadas en este tema. Yo he aprendido mucho, pero yo no me puedo responsabilizar de, o sea, no es un intrusismo básicamente si yo me hago eso, Sí, sí, a través de las fundaciones más conocidas que hay en España sobre trastornos de la conducta alimentaria o gente que yo he conocido, sí, enseguida entran en terapia, ¿no? sí, Porque sí, es lo sí. primero que ves que puede ayudar más a la persona. De hecho, cuando yo te descubrí, que fue en una charla en Valencia hace unos años, Sí. descubrí que con que con un nutricionista y con bueno, pues con tus criterios y con una pauta y con tu método, Ujú. tenía mucho sentido unir la parte psicológica con la parte de una especialista en alimentación. Pero ni Mm, yo misma era consciente que, de hecho, muchas veces nosotros que tenemos consulta derivamos a psicólogos claro, claro. o porque también el nutri que tenemos no está suficiente especializado en TCA como tú También, y exacto. entonces no quiere Ujú. este tipo de pacientes Sí, es porque es que muy son complejo. pacientes difíciles y es muy importante porque además un TCA es verdaderamente una cosa complejísima. A mí me parece algo que es afectivo, social, emocional, físico, o sea, es de todo. Pero a mí me parece muy evidente porque fíjate que, pero ya no nada más para TCA, sino que en general nosotros somos unos seres biopsicosociales y no es en vano que en el intestino hay una actividad neuronal y una actividad nerviosa impresionante. O sea, eh, desde que yo estoy en la universidad, esto sí se está hablando más, el tema de la microbiota y lo importante que está relacionado con el sistema nervioso. El eje intestino-cerebro, Y el eje ¿no? intestino-cerebro es Famoso. una cosa que está en constante relación y están ahí hablándose a cada rato y eso me parece clave. Yo creo que ese es el futuro de la nutrición, el vincular el cómo nuestras neuronas están en comunicación con nuestras bacterias, cómo está eso allí hablándose a cada rato, cómo, cómo pensamos también afecta nuestras digestiones y cómo nuestras digestiones afectan nuestro ánimo, todo. O sea, es una cosa que es intrínseca, o sea, nosotros no somos solo lo que comemos, sino cómo lo comemos, dónde lo comemos, o sea, esas bacterias cómo reaccionan, las bacterias que tenemos todos son tan distintas y como nosotros lo podamos digerir, no lo digiere nadie. Entonces, es una cosa que yo creo que tiene que estar
al menos en relación y que la gente lo concientice, porque el cómo uno vive emocionalmente hablando, nuestro mundo emocional y nuestro contexto siempre va a afectar la forma en que comemos, siempre. Concreta un poco más, no el tratamiento, pero Sí, sí cómo tratas los temas de alimentación con una paciente ok. que se guarda la comida en los bolsillos. Me acuerdo que contaste eso Sí, en sí. aquella conferencia de Ujú. Valencia, ¿no? De cuántas mentiras has presenciado en consulta, ¿no? Mm. En el momento de pesarte, eh, hacer trampas, ¿no? Y cosas así. Sí, justo. Fíjate que a mí no me ha pasado tanto porque yo, como estoy en la parte de la consulta, no me vienen casos graves, ¿no? Porque esto ya es, por ejemplo, cuando yo estaba en el hospital haciendo las Mm, prácticas es lo que yo veía, porque allí hay además un enfoque pesocentrista bien fuerte, ¿no? Por supuesto es importante ver el peso porque si no las chicas se pueden morir, pero claro, es como a veces el único factor de progreso que hay para sacarlas de la hospitalización y llevarlas para la parte ambulatoria. Y entonces por eso hay tanto peso, el peso, y ellas les da mucho miedo y por eso mienten mucho para que no les den más batidos o no les estén a cada rato reforzando o forzando a comer, ¿no? Pero sí, la verdad es que es difícil porque yo necesito tener esa parte de psicología allí por este mismo tipo de conductas, porque hay una búsqueda muy grande de control, hay que disminuir esa búsqueda de control, hay que bajar la exigencia, hay que bajar el perfeccionismo, hay que trabajar en esa parte emocional de por qué ese TCA está allí, qué función tiene ese TCA para esa persona, por qué ella necesita compensar o por qué necesita restringir o por qué necesita atracarse, o sea, de lo que sea que esté buscando, por qué lo está haciendo, siempre hay una necesidad emocional o afectiva, o las dos, y eso solo se puede trabajar con un psicólogo. Entonces nosotros lo que solemos hacer, y de igual forma mi trabajo en la parte nutricional es siempre, por supuesto la parte de reeducación para mí es muy importante, quitar esos mitos, ese miedo, incluso enseñar a cómo se debe sentir comer. Fíjate que a mí una persona me preguntó hace como un mes, que esto me impresionó bastante, y este es básicamente mi trabajo, esto que voy a decir ahora, ¿qué es sentirse lleno? Me dijo, ¿cómo yo sé que estoy llena? ¿Cómo yo debería sentirme al comer? Me preguntó, porque está tan desconectada de sus sensaciones corporales, no sabe lo que es querer comer algo, no sabe lo que es tener un antojo, no sabe lo que es saciarse, no sabe lo que es estar satisfecha, no sabe absolutamente ni una sola señal de lo que su cuerpo le está diciendo, eso está callado porque vive con reglas, ¿no? Lo único que hace es esto me debería comer y esto no. Esto está bueno y esto no. Esto es malo y esto no. Esto, o sea, es lo único, ¿no? Ella se rige por sus reglas, no por sus señales de... Quizás un poco más exagerado, pero mucha gente come por hambre Sí, emocional sí, y no se espera tener sí, sí, hambre. esto es porque... Están llenos estamos llenos y continuamos Sí, comiendo por nadie, gula. no, nos cuesta mucho, nos cuesta saber. Sí, Conectar y saber, nos cuesta nos mucho, cuesta ¿eh? No demasiado. es Esto tan porque descabellado, ¿eh? Lo que te dijo. es un ejemplo extremo, ¿no? Lo que yo acabo de decir, pero me Sí, sirve para pero ilustrar un poco por dónde va mi trabajo. Pero yo igual, aunque no sea así de extremo, es lo que hago. O sea, enseño un poco a la gente a decir, ok, mira, porque hay gente que dice, es que esto es demasiado esto es muy poquito para mí, me dice, no debería comer menos. Y yo, pero si tú estás saciada comiendo esto, no, entonces hay que comer más. Es así de simple. Entonces es como, mi gran trabajo es ir derrumbando esos conceptos, esas reglas de la cultura en la que vivimos, que es básicamente una cultura de dieta bien extrema, eh, y quitar esas reglas y empezar a entender qué es lo que nos dice nuestro cuerpo. Y es que, claro, eso no es nada más algo mental, de que hay que estar conectado con nuestra alimentación. Sí, también, pero hay un tema hormonal y físico bien importante. El tema del neuropéptido Y, la grelina, la leptina, todo esto son hormonas que están inhibidas y que tienen un trabajo muy complicado a la hora de presentarse cuando vayamos a tener hambre o apetito o saciedad, porque gracias al estrés y al cortisol que viene después de la restricción, eso está calladísimo. O sea, es uno de los grandes trabajos que yo necesito que regrese para que la persona sepa qué es hambre, qué es apetito, qué es saciedad, porque casi nadie lo sabe. Se nos olvida cómo es comer. ujú. ¿Cuál es el motivo principal para que una joven
padezca un trastorno de conducta alimentaria? ¿Nos tenemos que imaginar problemáticas familiares? ¿Es la cultura extrema de la dieta que seguimos padeciendo? ¿Cuál es el motivo principal de por qué caen en esta enfermedad? Mira, hay muchos factores. Hay factores genéticos, hay factores biológicos, hay factores sociales, hay factores ambientales y psicológicos. Hay personas que presentan todo al mismo tiempo, que es muy heavy. Entonces es como, bueno, es imposible no haberlo desarrollado. Pero la verdad es que fíjate, hay de los más importantes así que nosotros podemos decir, pero que no son los que los presentan, es decir, no por un solo factor se va a desarrollar, ¿no? El TCA. Pueden haber una mezcla. Fíjate, hay gente que ha pasado por episodios muy graves que ya son como muy fáciles de identificar de que fue por eso quizás que se desarrolló, especialmente en etapas importantes como en la adolescencia, cuando son niños, que son cosas que los marcan, acontecimientos vitales importantes como un divorcio de los padres, una mudanza muy grande, algo que los marcó, ¿no? Una mudanza de país, una cosa así, que dices, bueno, esto quizás fue lo que derivó a la persona a buscar control, ¿no? Cuando no lo tenía fuera, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras cosas. Puede haber problemas de bullying en el colegio, tanto por el peso como por cualquier otra cosa, que los hayan derivado luego a querer compensar o controlar. Una historia dietética familiar importante, madres que han puesto a los niños a hacer dietas desde los 5 o 7 años, una cosa fuerte, que nunca han sabido comer, sino simplemente seguir unas reglas. Puede ser también el tema de que siempre han visto que la familia ha hecho dietas a cada rato. Puede ser también factores de personalidad, ¿no? Como lo dijimos antes, que lleven a que la persona tenga una personalidad perfeccionista o quizás más controladora. Luego hay factores genéticos como temas neuroquímicos, hay gente que tiene mucha relación con receptores de la serotonina, receptores de 5-HTP, hay personas que tienen química cerebral que es distinta y que incluso yo en mi tesis del máster, una de las cosas que investigué fue la relación entre la anorexia y los receptores de 5-HTP porque parece que hay mucha relación en cómo las chicas desarrollan hay más predisposición si hay problemas con la recepción de serotonina. Entonces, hay muchas cositas que pueden estar allí. Es verdad que las redes sociales pueden ser uno de los disparadores, pero nunca Ujú, el causante, nunca va a ser el ujú. causante del TCA. Pero ¿qué pasa? Que si ya tenemos a una persona que tiene vulnerabilidad con alguno de estos factores que yo he dicho, imagínate, llega a las redes sociales y ve esto y eso está listo. O sea, es perfecto para una persona que tenga todo esto en su vida. Entonces es una serie de factores. El TCA es algo tan personal. Hay gente que ahorita se está asociando mucho incluso también a abuso, por ejemplo, a abuso sexual, a situaciones de abuso infantil. Eh, hay muchos, muchos factores que pueden disparar un TCA. Entonces, la verdad, es algo bien complejo. Cuando a mí me preguntan siempre qué es un TCA, a mí me cuesta definirlo, porque es una cosa... Guau, bueno, pues lo estás contando, vamos, Sí, que bueno, es para enmarcar este podcast. claro, De verdad te lo digo, ¿eh? Yo creo que los oyentes, vamos, no lo había escuchado tan bien contado, al menos hacía años. me alegra. Bueno, pero qué complejo, qué valiente que eres de querer tratar a pacientes con esta problemática, con factores de origen tan diferentes y tan dispares, Sí, es porque fuerte. tiene que ser un trabajazo en consulta, porque hay muchas recaídas Sí. y se puede salir y tú eres muy, a veces das la esperanza de a la gente Mm, comunicarles que se puede salir de esto, sin pero duda. bueno, es un Pero largo es difícil. recorrido, es largo, Sí, ¿no? y, y yo, El tratamiento y el sí, proceso. y yo soy muy honesta en la consulta porque yo tengo que dar mucha esperanza en redes porque si no, imagínate, nadie se trabajaría eso, pero en la consulta yo sí soy muy honesta y hay casos que les digo, mira, esto va a estar, vamos a estar aquí un tiempo, o sea, porque son cosas que, imagínate, tengo pacientes que han estado así desde los 9 años y hoy día tienen que 40 años, o sea, toda la vida. Entonces es una manera de relacionarte con la alimentación que no sabes, no conoces otra. Entonces hay mucho miedo, hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Es muy difícil conocer otras vertientes y por más de que vayas a la consulta, que quiere decir que ya estás motivada al cambio, eso es un paso, ¿no? Porque a mi consulta llega gente que va voluntariamente. No es como que yo trabaje en el hospital y bueno, hay que trabajar con lo que llegue, ¿no? Pero mi consulta es gente que viene porque quiere y eso para mí es un paso importante. Al menos tuvieron un momento de lucidez de que quiero cambiar, quiero dejar esto, ¿no?
Sí, Em, esto siempre se dice que exacto. es el primer paso, que no vayas Sí, obligado exacto. y que Oye, hagas tú el primer clic, porque si sí, no si no, ahí ya será no hay nada que hacer. O sea, sí es verdad que he tenido algunos pacientes que vienen porque vienen con algún familiar, y esto es mm, distinto, ¿no? Aquí ya el cambio es bien difícil, he tenido algunos pacientes que es imposible trabajar con ellos. em, porque el cambio no viene desde adentro, pero sí que tengo muchos pacientes que sí que se pueden hacer cosas y que van cambiando poquito a poco, paso a paso, muy lento, pero van haciendo cambios y eso es muy satisfactorio. Por supuesto es muy difícil, a veces es agotador. Y wow, yo he tenido pacientes que han tenido intentos de suicidio y es muy duro para mí porque, por supuesto, uno como profesional de la salud también se responsabiliza, ¿no? Pero al mismo tiempo, mira, creo que es una de las cosas que más me gusta hacer y por eso tampoco ya paso consulta de cualquier caso, sino que simplemente veo cosas que me llamen como esto, que me generen como este reto, porque después de pasar por pacientes que han estado en todo esto tan complejo, ya lo demás lo veo como cualquier cosa. Entonces ya después. es como lo que más me llama, ¿no? Lo que más me hace sentirme satisfecha con mi trabajo básicamente de educadores que somos los profesionales de salud. De hecho, estás mucho en eso, hacer una educación para la masa, Mm, porque en consulta pues, tendrás tu límite de tu agenda. Después de este podcast seguro que habrá gente que tenga interés a preguntarte si pasas consulta online sí, sí. y aprovecho para preguntártelo también para que lo cuentes y me cuentes también hasta donde puedas algún proyecto de Ay, 2021. buenísimo, claro, sí. Sí, fíjate, realmente sí, y dado el caso de que son pacientes a veces muy difíciles, em, no puedo estar con tanta gente porque es que si no tampoco puedo hacer una asistencia tan buena, ¿no? Entonces yo prefiero no llenarme la agenda y trabajar con lo que pueda tener porque además yo tengo un trabajo bastante cercano, o sea, yo hablo con mis pacientes casi todo el tiempo. Entonces, porque sé que hay veces, hay momentos, especialmente al principio, cuando el trabajo es difícil y es de hormiguita, que el miedo está muy presente, ¿no? Entonces hay que estar allí preguntando un poco cómo va la cosa. Pero vas cogiendo primeras visitas, Sí, ¿eh? sí, sí Es tengo. decir, te pueden intentar Sí, contactar. sí, me pueden escribir, igual yo porque tengo mucha carga a veces, ahorita ya vamos a empezar con un equipo también de 2 nutris y una psicóloga Ujú, para, para derivar estos casos y tal, cuando yo de repente esté muy llena. Y en sí, en mi página web tienen todo, en mi correo también, allí en Instagram pueden ver mi correo, tienen toda la información allí. ¿vale? Y sí, yo estoy viendo consulta actualmente, casi todo online, pero igual hago presencial también a veces. Ujú, Y bueno, este año la verdad es que quisiera seguir creciendo con los cursos, que como ya sabes, bueno, la educación a mí es una de las cosas que más me gusta. Creo que es una de las formas en la que podemos ir cambiando un poco la conversación, porque en la consulta es uno a uno, pero a la hora de hacer cursos o estar en redes, oye, pues llegamos a más gente y eso es lo ujú. que a mí me interesa y entonces eso es lo que yo más quiero hacer este año, pues establecer ese equipo que te acabo de decir, que estábamos haciendo como un cambio en la web y tal, que se llama Diet Free Republic y, y ahí vamos a empezar a pasar la consulta también online, solo online en ese caso. Y, ¿Y el curso online próximo que y sacarás? los cursos, pues mira, la verdad, estamos hablando y creemos que lo que más interesa por ahora es alimentación intuitiva. Vamos a empezar porque estamos formándonos en eso, Steph y yo, que es mi socia, y Ujú, vamos a lanzar algunas cosas tanto para profesionales como para la población general, para dar por lo menos unos principios básicos para la gente que quizá no pueda acceder a la consulta o que no tenga el dinero para hacerlo o lo que sea que no pueda pagarlo a cada rato, pues por lo menos que tenga un seguimiento de alguien profesional y por lo menos un inicio de cómo enfrentar la alimentación intuitiva y hacerlo de manera consciente, ¿no? Entonces por ahí yo creo que van a ir los tiros este año. muy bien. Victoria, Vicky, ha sido un placer. Muchas, muchas gracias. Ay, gracias a ti, Noria. Espero que se escuche mucho este podcast. Seguro que sí, porque la gente seguro que consume todo lo que haces y la educación, cómo la vas transmitiendo en diferentes canales. Y gracias, nada más, muchas gracias y hasta otra ocasión. Espero que algún día puedas venir al Como Festival. Yo, de planes de 2021, que tenemos muchos, estoy muy pendiente del COVID, de si podremos hacer el festival y no dudes en que cuando vuelva a armar el cartel intentaré localizarte a ver si te apetece venir a Claro que Barcelona. sí, cuenta conmigo, ya sabes que esa ocasión a mí me encantó y pues claro que sí, cuando esté listo ya me avisas para compartirlo y para poder llegar a más gente y así que mucha gente conozca esta corriente. Y una vez más, gracias por darme este espacio para hablar sobre esto.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.